continuamos conversando con la licenciada Gisela Echeverría, especialista en procesos de transformación humana, que tanto nos hace falta, pues nos transformamos todo el tiempo, nuestra vida es una transformación. Pero habíamos dejado en la última parte, por ejemplo, un ejemplo que tú ponías, y yo decía que a veces nos enganchamos con el otro, sí, y jugamos ese juego perverso de quién grita más. correcto. O quién es quién es el más grande o el que daña más, parece que es el que tiene más valor, ¿no? Sí. Pero también ocurre lo contrario, para que termines tu ejemplo, ¿no? A veces hay personas que comienzan a transformarse internamente, que todo el mundo no cree que se está transformando. Sí, sí. Es decir, o sea, parece que a la gente le gusta. O sea, le gustaría que tú te quedaras igual, ¿no? Que te quedaras ahí para criticarte toda la vida con tus defectos. Entonces yo siempre digo, bueno, pero es que no entiendo, de mí que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Pero es así como, y eso Sí. le ha pasado a mucha gente. O sea, que estás como estás y te critican, pero si te transformas para bien también te critican. Sí, Entonces, ¿cuál es el rollo? Ahora, ¿cómo hiciste para poder...? Es tal cual como tú lo estás diciendo. Realmente la transformación proviene de dentro, nuevamente. No es el afuera el que va a transformar, es el adentro. Entonces, en mi caso particular, para cerrar ese ejemplo que estaba comentando, lo que pasa ahorita es que después de yo habiendo tomado conciencia, porque ese es el primer paso, ¿no? Cuando tú tomas conciencia, y como decíamos en criollo, cuando te cae la locha, pues, cuando tomas conciencia y dices, ya va, espérate un momentico, pero que realmente lo que importa aquí no es lo que está haciendo esa persona, es mi respuesta ante lo que hace esa persona. Entonces, es cuando tú empiezas, que es algo importantísimo, a asumir la responsabilidad de tus reacciones y tus respuestas. O sea, ya dejas de decir, por culpa tuya yo reacciono así, es que tú me haces reaccionar así. Ese es el mecanismo de defensa, eso es lo más fácil, será la culpa del otro, ¿no? Totalmente, eso es lo más fácil y es no asumir la responsabilidad. Bueno, te hace sufrir. Porque te hace sufrir igualito, pero entonces sufres doble, porque entonces le echas la culpa al otro. Entonces, cuando tú asumes esa responsabilidad, empiezas a decir, ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar desde mí para cambiar esa respuesta? Entonces, bueno, en mi caso, yo lo que hice es que he practicado una serie de ejercicios de introspección, de reflexión personal, de respiración consciente, meditación, a efectos de buscar ese centro y de manejar efectivamente todas esas situaciones que nos causan estrés, ¿verdad? Tensión, y de nuevo depresión, rabia y todo esto, y en la medida en que uno va practicando ese tipo de técnicas que son de paso sumamente sencillas, sí, pues la gente se imagina, oye, tengo que ir entonces a un proceso de transformación, y entonces los cursos y tal. No solamente eso, sino que la gente piensa que tiene que ir para la China o para India para encontrarse a sí misma, o sea, no, tú estás dentro de ti, o sea, entonces... En tu casita lo puedes hacer tranquilo. Sí, totalmente. Lo importante de esas técnicas es hacerlas en una forma periódica y disciplinada. Entonces, empiezan a suceder cosas interesantes, porque en la medida en que uno lo va practicando, tú empiezas a observarte a ti mismo respondiendo en una forma distinta. Entonces ya uno empieza a responder desde la serenidad y no desde la angustia ni desde la rabia. Entonces, ¿qué me pasa hoy día? ¿Se me sigue atravesando gente en la calle? Sí, cómo no. Y me siguen diciendo cosas y me siguen gritando, pero yo lo que hago ahora es que respiro profundo, me les quedo viendo y a veces hasta les tiro un beso. Entonces se me quedan viendo. Entonces, o sea, a veces así de una la sociedad persona, pueden pasar varias cosas, me ha pasado de todo. Una, que de repente la persona se me queda viendo, sobre todo si es un caballero, y se empieza a sonreír y yo me siento feliz porque le alegré la vida a un amargado. O de repente me devuelven el beso, o de repente se sonríen, o de repente me hacen así y siguen su camino con su misma rabia y su misma depresión. Pero ya eso no te causa a ti problemas porque ya tú lo superaste. Me sonrío y lo que pienso es que me contacto con un sentimiento de compasión hacia esa persona, porque la persona cuando empieza rabia y amargura es una persona que no está bien dentro de sí misma. Algo tiene que estarle pasando. Ahora, Gisela, ¿cómo juega ahí la autoestima? Porque hay personas que con autoestima muy baja, que son hombres o mujeres sí, donde inclusive mantienen relaciones personales solamente del pobrecito, el sí, entonces todo el mundo dice, pero qué linda, ella es muy linda. Y son las personas que, como decían las abuelas, ¿no? De la brava mansa, cuídame, que de la brava me cuido yo. ¿Qué relación juega en esa búsqueda de la autoestima? Porque hay gente cuando recupera su autoestima es cuando comienza a buscarse a sí misma y no permite ese tipo de relaciones. Claro, porque de nuevo todo tiene que ver, y con lo que comentábamos en el receso, que tiene que ver de nuevo también con el hecho de tú expresarte como un ser asertivo
y decir Ok. lo que piensas y lo que sientes en una forma sana nuevamente y no en una forma agresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a fortalecer tu estima personal, tu valor propio, tu autoestima, empiezas a expresar las cosas en una forma sana, empiezas a decir lo que sientes y lo que piensas y empiezas a no permitir en tu vida Ok. relaciones tóxicas o violaciones hacia tu persona. Entonces, O sea, tú eres capaz de decirle a la persona, cuando la persona te grita y te insulta, tú eres capaz de decirle, mira, ya va un momentico, no me insultes ni no me grites. Pero tú no Ok. tienes que gritarle más duro para decirle eso. Bueno, pero mucha gente confunde a las personas asertivas con ser agresivas. Ese es un tema que vamos a conversar en la otra parte del programa.